Picasso entra en la Galería Central y sus obras, que hoy en día ya consideramos obras de un gran maestro, un maestro antiguo casi, pues entran en dinámica de relación, de diálogo con las obras del Museo del Prado. Yo creo que es particularmente emocionante y con una relevancia histórica que Picasso vuelva al Museo del Prado, una institución que dirigió a partir de finales del año 36 en unas circunstancias trágicas de la Guerra Civil, también porque fue uno de sus objetivos fundamentales cuando era un artista adolescente venir a copiar obras del museo, y finalmente lo subrayó porque su idea, no solamente en el caso del Guernica, ¿no?, sino en general, cuando también se hizo en otras donaciones, él se sentía feliz con que su obra estuviera en el Museo del Prado. I really liked the selection for the exhibition because we were able to pick only masterpieces, only paintings, and 10 paintings that will tell in brief the whole story of Picasso developed his art. El cuadro de los dos hermanos muestra a estos dos hermanos que parece que están caminando, pero tiene una calidad fuera del tiempo. Dentro de la producción de Picasso, esta obra se puede considerar una obra de una gran importancia. Yo creo que representa este paso hacia una especie de pureza estética. De hecho, se asocia este cuadro, decimos, con una visión mediterránea clásica, donde las figuras tienen una piel casi como si fuera de alabastro o de marfil, donde la figura pues recuerda, y los colores, pues los frescos pompeyanos. Es el momento en que Picasso se va interesando también del románico catalán y decimos se produce una fusión realmente interesante que es justo antes de la gran revolución del cubismo, que dará lugar luego a unos grandes logros pictóricos. Su paso hacia el cubismo, la creación del cubismo con tres obras magistrales, ¿no?, un bodegón maravilloso, ¿no?, que es casi preliminar a la creación del cubismo, dos obras, una del cubismo analítico y otra del sintético, que son de las más representativas, su retorno al clasicismo, ¿no?, después de la Primera Guerra Mundial. El retrato de Arlequín sentado fue firmado por Picasso en 1923 y representa al pintor catalán Jacinto Salvador disfrazado de Arlequín. Forma parte de una serie de 4 obras con el mismo modelo y en el mismo traje, pero con redacciones diferentes. Arlequín sentado con la formalización de su pose, con la manera como el cuerpo invade el primer plano de la composición, con el delicado estudio de planos espaciales y con su entonación lumínica y cromática, constituye una de las obras maestras de este llamado periodo neoclásico de Picasso. Para su exposición en el Museo del Prado se ha colocado en un lugar especial que es cerca de los pintores clasicistas boloñeses que trabajan a principios del siglo XVII, cerca de Guido Reni o cerca de Aníbal Carracci, que son los representantes a principios del siglo XVII del neoclasicismo que trataba de restaurar y sobre el que trataba de reflexionar Picasso a principios de los años 20. También una obra de los años 40, una obra muy importante porque coge todo el momento convulso del desarrollo de la Segunda Guerra Mundial, que lo pasa en París, con una de sus musas, que era la gran artista surrealista Dora Maar. Picasso se hubiera sentido muy emocionado de entrar en la Galería Central del Prado y encontrarse con sus obras, especialmente la que tenemos aquí, de 1942, se basa en las facciones de Dora Maar, la gran artista del surrealismo, sobre todo fotógrafa, que empezó su relación con Picasso en 1937. Tenía por un lado la belleza del Mediterráneo, la nariz recta y los ojos grandes que le gustaban a Picasso, y por otro lado una fuerza moderna, inteligente, de una mujer nueva. De ella Picasso hizo numerosas versiones, y en esta que tenemos aquí especialmente creo que le hace un gran homenaje. Está representada también a la manera de los retratos antiguos, incluso podemos recordar de alguna forma la Gioconda de Leonardo. En la parte superior vemos
un extraño techo de vigas negras que domina la composición y que le sirve como de dosel. Y hay que pensar que ella comienza su relación con Picasso en el momento en que éste va a pintar el Guernica, y ella hace todas las fotos del proceso de pintura de esa obra. Y el espacio en que Picasso pintó el Guernica tiene exactamente ese techo. Es decir, cuando vemos las fotos del Guernica vemos también esa disposición del techo, y creo que allí está el homenaje que el artista le hace a ella, de la que sabemos que le ayudó también no solo a fotografiar el cuadro, sino a pintar algunas partes del mismo, y en mi opinión fue de un gran influjo también en la obra de Picasso. También hay unas obras del periodo final, cuando ya es una estrella mundial, que incluso se retira al Midi francés, poco para huir del acoso de los medios y de la gente que no le dejaban trabajar, y allí pues hay una obra maravillosa que es cuando empieza de forma explícita a dialogar con los maestros históricos del pasado. Entonces empieza precisamente con un comentario a una obra de Courbet, Las señoritas al borde del Sena, que lo hace en 1950, y que es muy importante que se le ocurre pintar esa obra e iniciar ese diálogo que después va a hacer con Manet y con otros maestros, con Rembrandt. Entre los maestros del siglo XIX que interesaron a Picasso, Courbet fue uno de los más importantes para él, por la sensualidad franca y directa de su pintura, que puede verse en el modelo de este cuadro, también por la materialidad y el carácter físico que tiene, y también por el vigor y la espontaneidad. En 1950, en Valory, Picasso, a partir de una reproducción, toma esta obra de Courbet, que había provocado un cierto escándalo en 1857, cuando se presentó al Salón, precisamente por esa sensualidad que muestra, y a partir de esa reproducción hace menos alto el cuadro, lo comprime y realmente lo somete a una simplificación de ritmos lineales muy vivos y a una descomposición de alvéolos que dan cuenta de la interpretación cubista de este modelo courbetiano, esencialmente pictórico, pero a través de un predominio del dibujo. Y luego también hay dos obras de los últimos años, del año 67, cuando está 5 años antes de morir, ¿no? Y que bueno, pues es quizá un momento de suprema libertad, ¿no? Venus y Cupido, Venus y Amor, es un tema recurrente en la producción de Picasso. El lienzo rezuma espontaneidad, es una obra que desde la forma como están distribuidos los brochazos, con una seguridad impropia de alguien que superaba ya los 80 años, hasta la misma vitalidad de los colores. Es una obra que es interesante, incluso emocionante para cualquier historiador del arte. Es una obra que Picasso regaló al Museo de Basilea, y lo hizo después de que la ciudad de Basilea votara un subsidio especial para adquirir unas obras de Picasso que habían estado en ese museo depositadas y que se iban a retirar. Por lo tanto, es la primera vez que se hizo un referéndum para la adquisición de obras de arte. Se ganó el dotar de una partida para su adquisición, y un Picasso conmovido, emocionado por el amor que le había demostrado el pueblo de Basilea hacia sus obras, pues regaló varias más al museo, y esta es una de ellas. Su inserción dentro del Salón Central del Prado va a sugerirle a los visitantes una perspectiva de comparación, que van a ver cómo realmente todo arte de vanguardia siempre está en diálogo con el pasado, ¿no? Y en Picasso eso es una constante permanente, ¿no? I think the concept of the exhibition here is very intelligent, because it opens your mind to make your own connections between the old masters and the Picasso. There are many connections, but the curators here didn't force you to make one specific connection. And walking through the exhibition, it's just opens your mind and makes you think, and you have the more you go, the more layers you detect, and that's exactly how art works.